como no pueden Molinos Río de la Plata. No puede Ricardo Ford, ni Susana Jiménez, ni Giordano, bueno, ni Botinelli. Tenemos una lista amplia de personas. Cambia todo, cambia todo, Bueno, esto es un panorama previa del blanqueo de capitales, previa a lo que va a ser el pago a los jubilados también, de los haberes mal liquidados. Y acá tenemos una mesa para poder debatir, tengo varios invitados. Voy a ir de derecha a izquierda para empezar a compartir, darles la bienvenida. Bienvenida Patricia Cubría, diputada del Frente para la Victoria. Bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? También está Cristian D'Alessandro, es abogado previsional, para nos va a explicar un poquito el tema de los jubilados. Todo lo que tienen que saber, si hay un jubilado del otro lado, van a enterarse en este momento. Manuela Castanegra, del Nuevo Más. Bienvenida, Manuela. Muy buenas ¿Todo tardes, bien? Nico. Miguel Ponce, también Miguel, ya un clásico lo tuyo acá. Y Fabián Medina, ¿cómo estás, Fabián? Bienvenido. Bueno, gracias a todos por haber venido. Primero me gustaría arrancar con el tema del blanqueo de los capitales. ¿Cómo tomaron esta medida con el anuncio de Mauricio Macri de alguna forma repatriar dólares que se han ido en algún momento del país y que empiecen a circular nuevamente en la economía? ¿Quién quiere arrancar? Pareciera ser una medida que va en el sentido de que se blanqueen ellos mismos su patrimonio. Es un poco indignante, porque el presidente, en la misma semana que salen las declaraciones patrimoniales del presidente, que han crecido casi en un 100% en relación en un solo año, lo que quiere decir que luego los Panama Papers tuvo que terminar de declarar alguno de los millones que tenían las Bahamas, ahora aparece el blanqueo. Y Marcos Peña dice, los funcionarios pueden aprovechar para blanquear en esta oportunidad. La verdad que hay un malestar enorme con todas las medidas que está haciendo Macri. Quiere llevar adelante esta propuesta de blanqueo al Congreso con esa cláusula en relación a los jubilados, dos leyes que podrían ir por separado tranquilamente. Es decir, no tenemos por qué los argentinos y el pueblo trabajador soportar que los empresarios, como siempre, tengan la posibilidad de entrar divisas con unos impuestos que van a recuperar en 4 meses, porque los impuestos que les ponen para blanquear son ínfimos en relación a las ganancias que pueden tener si entran la plata y compran Levac, por ejemplo. O sea, en 4 meses recuperan ese máximo 15% que les puede costar. Sí, para mí claramente es otra medida más en función de enriquecer a los grupos económicos. De hecho, es tratar de que vuelvan esos dólares mal habidos, porque de algo hablaba el presidente recién, es que ya no hay tiempo para esconder como se escondía antes. Me pregunto, ¿qué es lo que escondía el presidente Macri y estos grupos económicos? Nosotros venimos planteando desde el primer momento de que este gobierno, con 5 medidas a tiro de decreto, generó 20.000 millones de dólares, o sea, casi 300.000 millones de pesos, para grupos económicos que van desde las agroexportadoras, los bancos del sistema financiero, las empresas que producen y distribuyen alimentos, que encima son todas transnacionales, y algunos grupos industriales poderosos de este país. ¿Saben cuánto es en el presupuesto 2016? El ingreso que va a haber para hacer viviendas y urbanización en este país, 30.000 millones de pesos. 10 veces menos de lo que en 5 medidas en los primeros meses de gobierno el macrismo le dio a los grupos económicos. Y otra cosa que hay que plantear es que tampoco es casualidad de que se enriquecen y su propio patrimonio, porque de hecho los CEOs de los grupos económicos de este país son los que hoy gobiernan la Argentina, son funcionarios. De hecho, voy a pasar un chivo de un estudio muy interesante del Instituto de Estudios Políticos Rodolfo Puigros, que es la radiografía de las corporaciones. Esta es una edición sobre cómo cada uno de los grupos económicos se encuentra en determinadas áreas de gobierno como funcionarios y además cómo está lamentablemente concentrada y extranjerizada nuestra economía. Así que esto es otra medida más que hace enriquecer a los poderosos y que hace empobrecer y excluir a nuestro pueblo, porque está, perdón, y cierro la idea, que así como se enriquece todo lo que les sobra a los ricos, es lo que les falta a los pobres, y eso es lo que nosotros denunciamos, que este enriquecimiento está generando hambre, excluidos, desocupados, y es una decisión política de la que se tiene que hacer cargo este gobierno. Cristian, a ver. Lo penoso, y acá se habla de política, lo penoso es que se incluye en una ley de blanqueo de capitales a los jubilados, a los adultos mayores, que son los más postergados. Sí es cierto que en la década del gobierno de Cristina se incluyó previsionalmente y hoy
con la facilitación de este blanqueo, se quiere meter todo en la misma bolsa. Los que caen son los pobres, porque hay jubilados que hoy están ganando mucho menos de la mínima, mucho menos de 5.000 pesos, son los beneficiarios de renta vitalicia, por ejemplo, y que en este anuncio social no fueron incluidos. Entonces, se engloba en lo económico, en lo patrimonial, a los pobres adultos mayores, A ver, que son los que Miguel, más sufren. ¿qué se va a buscar debatir el martes precisamente? Digo, ¿es un planteo también de algún lado oscuro o es algo para transparentar un poco lo que se ha evadido en algún momento? Yo Viene de la primero oscuridad. te contesto en función del informe. Verlo a Echegaray hablando casi críticamente, como si fuera un marciano que recién llega a la Tierra y se encuentra con una situación inesperada en la que el Frente para la Victoria no tiene nada que ver, la verdad es que es kafkiano. Esta semana hemos conocido 5.000 contenedores huérfanos en el puerto, dependiendo de la aduana que dependía de él. A ver, esta semana, y esto es la punta de un iceberg, escuchar hablar, ¿qué cosas estarán escondiendo? Hemos visto el espectáculo de los mangos escondidos que se pudrían en algunas de las fosas del sur argentino, ¿sí o no? Entonces, primero pongamos un poco claridad en esto, porque, insisto, parece que algunos llegáramos por primera vez a estas mesas, y no. Todos venimos con una mochilita de la cual sería muy importante que nos hiciéramos cargo todos. Entonces, el segundo asunto es lo que se va a discutir en términos de blanqueo. Obviamente, acá lo habíamos hablado con los amigos que integraban el equipo económico de Scioli y los amigos que integraban el equipo económico. Más el blanqueo se venía. Era un tema inevitable. Hay 400.000 millones de mangos fuera del país, de dólares de argentinos fuera del país. Entonces, si se está hablando de ¿Cuándo que se fugaron esos dólares? en diversos, yo te diría, con los edines no vino nada, pues era poco serio. Entonces, vinieron, esto se ha ido ¿Con el generando cepo? en la última década, tranquilamente, a partir del cepo y de corralón, corralito, etcétera. Obviamente la gente que podía se la llevaba afuera. Esto es desconocer, quien quiera negar esto es desconocer la esencia del capitalismo. A ver, seamos claros, no conozco empresarios que no tengan dineros afuera. Entonces Pero lo digo, está yo trabajo con eso. justificando. Entonces, Hay que naturalizar la primera entrada de asunto, capitales. Entonces, lo que se está buscando, si se dice que se quiere conseguir empleo, si se dice que es imprescindible la creación de empleo genuino, es necesario que vengan inversiones. Ahora, cualquier inversión extranjero va a decir, si primero no la traen los argentinos, ¿cómo la vamos a traer nosotros? Es conspiratorio con devaluación, ahora me con está buscando déjame meter a Fabián un despidos segundo. masivos y con tarifazos. Patricia, perdón. dejamos un momento a Fabián y ya nos metemos en el debate. Dale, sí. El tema es el siguiente, todo blanqueo ya de por sí es desigual, ¿sí? Porque se le da beneficios al que trae de afuera, cuando el contribuyente que está dentro del país y paga religiosamente se siente un tarado, ¿sí? Aparte vos tenés 3 alícuotas, 0, 5 y 10. Pero siempre habla de un beneficio de bienes personales. Nunca habla de qué pasa, cómo lo blanqueas realmente. Eso no es de bienes personales, eso salió de una ganancia. ¿Qué quedas expuesto a que te hagan un retroactivo de ganancias? Una determinación de oficio. O sea, no te cierran la idea. En cuanto a los jubilados, es algo lógico, pero no es lo que se comprometió el presidente en la campaña política. ¿Qué es lógico para los jubilados? Perdón, ¿qué es lógico? Es lógico tratar qué? de llevarlo a equipararlo. No es ¿Equipararlo con qué? Si la medida que va... Déjame terminar la idea. Sí. Y pagar los juicios. Primero, nosotros dijimos en la campaña como Frente Renovador, ¿sí?, bueno, estamos en la misma sintonía. que se tenían que pagar todos los juicios de los jubilados Sí. con el Fondo de Garantía de Sí. Sustentabilidad, que eran 300.000 millones de pesos. Y ahí se cerraba el tema de los juicios, ¿sí? Sin quita. No, Por un ¿sabés qué lado, pasa? por un lado. Es muy Y engañoso. nosotros nos Es muy comprometimos al tramposo. 82%, Sí, está y el muy señor bien. presidente también. Hoy está dando simplemente No un hacía 45%. falta entonces Ah, una no, campaña no, no, electoral no, para no, pagarle a los trampa, jubilados. Con las primeras si 5 queremos hablar medidas de de gobierno si para los queremos grupos hablar realmente de económicos la se hubiera situación de los pagado jubilados, lo que hay que primero a los decir es que jubilados. al margen de lo que se busque pagar, el promedio de cobro de un jubilado es de 8.000 pesos. Y eso no lo resuelve. A ver, esta ley. no, no, Entonces, no, déjame terminar la idea.
Entonces, el problema que hay es que el gobierno macrista está impulsando un montón de medidas que son brutalmente antipopulares. Sí, Todo lo que es estuvo cierto. las semanas anteriores, el problema de los 2000% aumento del gas en el sur, las movilizaciones generalizadas que hubo, el veto de la ley antidespido. Hay un malestar brutal. Las condiciones de vida de los trabajadores generalizadas ha bajado de una manera descomunal y hay un crecimiento de la pobreza. Entonces el macrismo intenta resolver un poco todo el cuestionamiento que tuvo en las últimas semanas, retomando la Ahora, iniciativa con esto. Entonces, está y quiero decir esto porque es importante, al macrismo acá lo ha ayudado para recuperar esta iniciativa y meternos a todo en este berenjenal de debate, en el pantano del Congreso, lo ayudó a la CGT, que han traicionado a los trabajadores porque dijeron que si esa ley se vetaba, ellos iban a parar y no pararon. La CGT frenó todo, Moyano y Caló, lo justificaron y ahora Macri mete a todo el mundo Pero, en esta real- discusión hoy que real sigue salió- beneficiando A a ver, los de Manuela, arriba. A ver, hoy salió lo real- a hablar Yasky mencionando, Te llaman a un muy parol. crítico con Mauricio Macri, diciendo que tenía, literal, en palabras dijo, tenía testículos, mira acá lo tengo anotado. La CTA considero que llama a un domingo, paro el bueno, jueves. tiene testículos para vetar la ley antidespidos, pero no para discutir con los fondos buitres. Pero imagínate Sí, que a ver. a los Importante que lo jubilados diga Yasky, hoy, ¿no? Que estuvo callado hoy, tanto tiempo. A los Muy jubilados importante. hoy, con esta medida, lejos de beneficiarlo, lo van a perjudicar. Porque lo están incorporando como los fondos buitres. Porque con la quita que le van a hacer, que es la poda, a los que tienen sentencia, a los que están iniciando juicio y no tienen sentencia firme en 4 años, solamente cuando un juicio promedio es de 8, al quitarle ya la mitad, le están haciendo el 50% de poda en el haber, en el derecho que le corresponde. Segundo, los que tienen sentencia firme y no cobraron, también le van a pagar en cómodas cuotas. Bien, y lo que le van a dejar es el 50% en el bolsillo, en el que van a tener que pagar ganancias, van a tener que pagar los honorarios al profesional, van a tener que pagar todo lo que tienen que pagar, no les va a quedar nada. Entonces esta medida, cuando, el presupuesto nacional ya tiene prefijado 40.000 a 70.000 sentencias firmes que tienen que pagarse taca, taca, plata arriba de la mesa. Y al jubilado Demetrio, que decía que él quiere cobrar su sentencia, a Demetrio le van a perjudicar porque él ya tiene sentencia firme. A ver, perdón, venimos en la situación quizá del Parlamento, un enojo generalizado por el veto del presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Cómo va a reaccionar el martes Patricia del Congreso respecto a estos temas? Primero que yo soy del Congreso de la Provincia de Buenos Aires, o sea que no voy a hablar en nombre de los compañeros. Lo que sí te puedo decir es que no se puede tapar más el sol con las manos. Es cierto. No pueden seguir engañando a la población, y esto le digo al vecino común de a pie, que este gobierno es un gobierno de los ricos para los ricos, es un gobierno de un país para pocos, atendido por sus propios dueños, que tratan de generar condiciones mediáticas como para inventar situaciones que en realidad lo que están haciendo es provocar pobreza. Ellos Es a través cierto. de estas medidas políticas lo que generan es despidos, lo que generan los despidos es exclusión social y económica. Pero y eso ¿qué va a genera hacer? Perdón, mayor que pobreza. la- Un segundo. tema. ¿Qué va a hacer el Entonces, Frente la realidad Perdón. se les va a venir encima, ¿Qué va a hacer el Frente lamentablemente para la están Victoria el provocando. martes? Nosotros vamos a acompañar siempre a los trabajadores y en particular a los más humildes, a los últimos de la Lo que fila. pasa es que acá estamos así hablando como de nos han trabajadores. criticado, así como nos han criticado. Por lo que sea, nunca nos van a poder criticar por haber hecho nada que vaya en contra de los sectores A ver, Miguel. populares. Nosotros siempre vamos a estar de ese lado, defendiendo al pobre, defendiendo al trabajador, Entonces no le voten el siendo la presupuesto a voz. Vidal en provincia. porque han Hablemos hecho de un Vidal en acompañamiento al provincia y macrismo vamos a en el decir lo Congreso. mismo que Y Macri. eso Hubo están una hablando el cantidad, foco. Yo si me me dejan pregunto, hablar, chicos, ¿qué va a hacer el Si Si me hablamos los dejan tres, hablar a ver, antes de a ver, agredir, si hablamos los tres, les no se comento escucha que nada. Vidal, A al ver, igual que Patricia. Macri, generó emergencias administrativas, emergencias en seguridad, emergencias en infraestructura, que son evadir mecanismos de control de la provincia de Buenos Aires, pero no salió ni una sola emergencia laboral, Sí. emergencia social. Hemos pedido emergencia por los inundados del Delta del Paraná, Pero estamos que desviando están el hace foco. 3 meses inundados y no hemos podido sesionar eso. Así que tratemos de informarnos, porque nosotros Sí, sí. somos una No, correlación de fuerzas disculpame. diferentes No me acuses en la de provincia de desinformar, Buenos es una Aires, acusación y muy quien seria. gobierna Yo estoy con diciendo las Macri complicidades es que el el Frente kirchnerismo está Renovador, quien teniendo es también en presidente de la materia del Cámara. Congreso y en un Así que montón de trata de terrenos con el informarte macrismo. mejor, compañera, Yo lo que porque quiero saber es que nosotros todos estamos los
dirigentes como sindicales locos. vinculados al Como kirchnerismo, locos, como lamentablemente. Caló, ¿por qué está justificando Caló que ustedes lo apañaron Preguntáselo durante a 10 Caló, años, compañero lo de los apañaron obreros. y ahora Claro, está por no favor. llamando a un paro siendo Por totalmente favor, funcional están a desviando el Macri? foco. ¿Sabés quién es funcional a Macri Yo también? creo que vos, Cristina, por que está favor, callada hace 3 intentando meses. es- Bueno, a ver, Eso es el a ver, funcionalismo. aguanta un Están segundo. desviando el Con foco. pluma, evitar una discusión política. Nos repetimos, no se entiende. Tratemos de Yo imagino del evitar otro lado, discusiones hasta que haya secundarias hasta que exista y ir al centro de la Patricia, por cuestión, favor, que hay Patricia, medidas por favor, económicas de te pido, Macri por favor, que generan dejemos ordenar este pobreza. debate porque si no es imposible. Claro. El día que existe un sistema en el cual se puedan dividir las voces en la televisión, vamos a poder hablar todos juntos, no hay ningún problema. Por ahora no existen. A ver, Miguel. No entendí casi nada de No. lo que hablaron, esto está claro. Se escuchaban las tres voces juntas, pero me parece que un poco lo que Patricia decía está en la línea de lo que yo antes hablaba, ¿no es cierto?, de los que llegan sin mochila o creen llegar sin mochila. El Frente No para metas la a la Victoria izquierda en dejó. eso, El Miguel. Frente para la Jamás tuve Victoria. ninguna izquierda no No, gobernó, Patricia yo no dije, goberné Patricia después dije, de Patricia decir dije. toda la mesa, me gustaría que me Patricia dije, excluyas. Patricia Me dije. quiero excluir de eso. Bueno, te excluyo. Gracias. El 30% de pobres dejó el Frente para la Victoria cuando se va. Lo dijo la Iglesia a través de este observatorio, El observatorio de la UCA. de la UCA, que ahora además el Frente para la Victoria aplaude. ¿Por qué? Porque dice que aumentó 1,5 puntos más. Entonces, la verdad, francamente, insisto, no se hace esa discusión entonces para decir nada. que Nosotros no estuvieron, necesitamos que ahora estadísticas Caló para saber habla, de que la ahora pobreza. Caló sale Estamos en diciendo, ese cuando infierno. estuvo En callado ese infierno 10 están nuestros años hermanos, bancando nuestras madres, que no le nuestros sacaran hijos. el impuesto para las ganancias. Caló descubrió el impuesto para las ganancias el 10 de diciembre. ¿Cómo es esto? Entonces ahora me está con parece que ustedes, lo que hay Miguel, que igual. pasar, me Ahora parece, está con ustedes, con el gobierno. me parece que es muy importante entonces Qué bueno clarificar esto. que nuevo es amigo. esconder las decisiones de un gobierno para ricos buscando Pero están chicanas desviando el secundarias foco. y problemas del ¿Cuál es el pasado. foco para vos? El foco son Tratemos los de discutir jubilados las que tengan medidas por supuesto. económicas. Ahora, por eso es que hay que poner el acento en que Ahora hay dame un que segundo. reparar Mostrame lo que dejaron. Me aguardan un segundo. collage Mostrame esto. un par de placas, Rodo, ahí a pleno, del tema jubilados, que también es parte de los anuncios y ahora lo empezamos a entender. Estamos hablando un poquito del blanqueo de capitales. Acá está. Aumento para los que mejor ganan la actividad. Sacame el grafo un segundito. Son unos 2,2 millones de jubilados que ganan menos de lo que deberían y están en condiciones de hacer juicio. Lo hayan hecho o no, si se aprueba la ley, sus saberes Así es. aumentarán hasta un 45%. Para acceder al beneficio hay que registrarse en la ANSES y renunciar a reclamar los retroactivos en caso de que no se haya iniciado juicio. ¿Qué significa esto, Cristian? A ver, esta es una medida en que le ponen al jubilado un arma en la mesa, un papel para que firme, que si no acepta renunciar o desistir a un juicio, no va a cobrar el posible mejora. aumento. Entonces, es una medida que va en perjuicio de los jubilados. Y nosotros tenemos que poner, señores, la bandera en los jubilados, que son los que trabajaron toda la vida. ¿Por qué? Porque si bien hubo un sistema de inclusión previsional muy bueno, y hoy se quiere que tapar el sol, como bien dijo la compañera acá, metiendo una pensión universal a la vejez, que lo que va a hacer es excluir aún más, y encima todas estas medidas que, lejos de dar resolución a los jubilados, los condiciona y les saca plata. Los van a dejar con chaucha y palitos. ¿Esto es ponerle un arma a los jubilados para que firmen? En lo A ver, particular, la pensión a la vejez ya existe. Sí, es una pensión no Ya contributiva. existe y está a partir de los 70 años. Sí. Del 75% desde la mínima de la sí, jubilación. Ya existe, no estamos generando o sea, no nada cubre nuevo. la canasta básica familiar. No hay nada nuevo bajo el sol, por un lado. Por el otro lado, los jubilados hay que darle dignidad. La dignidad significa, tenía un puesto de trabajo, de acuerdo al puesto de trabajo, cumplamos con el 82%. No hace falta que el jubilado vaya al Perfecto. ANSES a firmar nada. Perfecto. El ANSES tiene todos los datos computarizados. Esos datos los tiene que poner los coeficientes de los salarios comprometidos El al RITE. momento de la jubilación, actualizarle y recalcular y pagar, si es necesario, un retroactivo de un año, y por La lo pregunta menos. es por qué tiene que estar vinculado esto a una ley de blanqueos de capitales que no, No es tiene- otra no cosa tiene- que una no tiene manera de que sentido. todos los ricos se Alejarse sigan del enriqueciendo. blanqueo. Porque además este Te gobierno... Te vuelvo a hacer una pregunta, O sea, se la hacía Patricia recién y se la voy a preguntar a todos. ¿Cómo va a reaccionar para ustedes el Congreso el día martes? Yo no Nosotros, creo que acompañe el Frente Renovador. como Frente Renovador, lo que sí vamos a seguir sosteniendo es que estamos al lado de los trabajadores y de los jubilados dándole la dignidad que necesitan. ¿Qué quiere decir Todo lo que eso? sea beneficio, en un principio
estaremos al lado, pero siempre con propuestas superadoras. ¿Van a apoyarlo o no? ¿Entras en la maniobra de Macri? O sea, ¿qué van a Perdóname. hacer? ¿Van a apoyar la ley de Manuela, blanqueo o van a cuando hablamos de proponer la que ley se desdoble? antidespido, te lo Van dije. a proponer que se Nosotros desdoble, vamos a hacer una no propuesta la apoyaron. superadora. Fueron parte de la maniobra del Congreso. Disculpame, vos Ese estás es el confundida. problema del Congreso. Macri no aceptó la propuesta tiene idea superadora porque perdía. En eso Ustedes tiene no le razón. dieron Porque quórum. perdía. En la Porque a primera los oportunidad jubilados- no le dieron quórum y no se Nosotros pudo lo que vamos a votar. hacer es una propuesta superadora en la cual veamos cómo llegamos a las propuestas de campaña nuestra y que repitió cierto. tanto el macrismo como el ciolismo de llegar al 82%. El Frente Renovador móvil. es el único que tiene una inclusión tenemos un de las equipo rentas preparado para vitalicias, eso. de las rentas vitalicias que hoy están cobrando 500 pesos, 1.000 pesos. Y el único que tiene un proyecto y que el Frente para la Victoria, Que ya está presentado teniendo como a anteproyecto. Díaz Roy como presidente de la Comisión de Previsión Social, jamás abordó el tema y que Así las es. mujeres están luchando ahí en la plaza del Congreso y Díaz Roy como presidente en todo este año nunca se jactó de nada y ahora No, siendo pero perdón, oposición... te voy a hacer una Espera, aclaración. espera, De Díaz Roy. Díaz- Sí, era un diputado de Formosa. no, espera, Díaz Roy no hizo nada y ahora se jacta que él quiere dar un beneficio o incluir a la renta vitalicia. El Pero- Frente Renovador es el único que tiene un proyecto superador y sí es verdad que va en pos del 82% y eso me A ver, consta. A lo cual te voy a decir una cosa. Porque analicé la Díaz campaña Roy, de cada uno. cuando era y Macri presidente no de la pro- Comisión de propuso Previsión nada. Social, nunca la juntó por orden directamente presidencial, que Así es. únicamente con bajada de órdenes directamente Sí, de presidencia es cierto. para tratar temas que venían de presidencia. Es cierto. O sea que el Frente para la Victoria no me puede decir No hizo nada. nada. hoy. No hizo nada. Díaz Roy fue reelecto porque era el hombre de confianza de Gildo Infran. Así que está todo- Imagínate, está todo bien. imagínate. Vamos Volvamos. Cristian. ¿Qué sentís que va a pasar el martes? Yo tengo en claro de que, lógicamente, a mi juicio, tal cual vienen los datos, es esperable que no volvamos a tener este espectáculo que tuvimos con el tema de la ley antidespido, ¿no es cierto? Estuvimos un mes dando vueltas, etcétera, va a terminar en un veto. Yo estoy convencido que esto va a salir por amplias mayorías. ¿Va a salir? Sí, sale por amplias mayorías. A ver, Manuela. A mí me parece que en este momento, por supuesto que con la veña del Frente Renovador, la UCR y todos esos sectores, puede llegar a salir una ley de blanqueo de capitales que va a beneficiar, como Tal siempre, cual como a los salió empresarios. en Estoy hablando. noviembre del año pasado Como con siempre, ustedes, yo el no me paquete digas de 95 ustedes, leyes. no me De digas a ustedes izquierda. que no soy del Frente para la Frente de Victoria. izquierda, Frente de Informate. izquierda. No soy Frente de tampoco izquierda. del Frente de Votó izquierda. todo, soy del Nuevo todas Más. las soy de 95 izquierda. leyes que salieron ¿Y juntas. sabés qué hace la Es lo izquierda? mismo. Defiende a los trabajadores. Y ¿Quién ese está- recurso de tratar de echarle la culpa al kirchnerismo por la herencia No hay cansa. herencia. A ver, Y es hoy una, ya no hay y es más una herencia. maniobra, y es una Hoy ya no hay maniobra más para herencia. hacer pasar Son el 6 ajuste. meses. Se Basta. tienen que hacer hacerse cargo cargo. Esa de polarización Y se tienen que insoportable, hacer cargo donde de que el problema de gobiernan antes para del los kirchnerismo ricos. o ahora el macrismo se pelean entre ellos y entre los dos están reventando los intereses de los trabajadores. Porque acá los trabajadores dejaron de comer el asado el domingo, sacan la bombillita de la luz para pagar menos en el pasillo, están apagando el gas, los jubilados cobran 8.000 pesos y ustedes se la pasan peleando por sus balances. Entonces lo que yo digo es que hoy el Congreso no está 8.000 alcanzando. con suerte. Es este debate, es este pantano. Entonces nosotros vamos a apoyar todas las medidas que quieran hacer en la calle todos los trabajadores, los jubilados y ahora también a las mujeres que vamos a salir el 3 de junio en contra de la violencia hacia las mujeres de este gobierno que tampoco hace nada en ese terreno. Ahora vamos a a hablar de ese apoyar tema. a Pero ellos el en la ¿Eso qué calle. van a hacer? Manuela, ahora vamos a hablar de ese tema de Ni Una Menos, que me parece va a ser un paréntesis aparte y lo vamos a tratar, que va a ser el día viernes. Digo, va a ser un debate seguramente caliente y seguramente si sale o si no sale. La otra vez nos quedó pendiente quizá entender un poco el costo político de lo que fue vetar la ley de los trabajadores o quizá la ley antidespidos. Todavía, digo, el Parlamento o el Congreso en sí, ¿tiene algún resentimiento, algún recelo con el gobierno de turno? ¿Hay una cuestión de rispidez después de lo que fue el último veto? Porque después de las discusiones que se meten en el Parlamento va a quedar siempre pendiente lo que fue el primer veto de Mauricio Macri como presidente. Sí, yo creo que hay preocupación, esencialmente, vuelvo a repetir, por el espectáculo que se dio, que, insisto, si realmente se quiere generar empleo, necesitamos que vengan inversiones. Si el espectáculo que damos más se suma lo del Papa poniendo su preocupación por Venezuela, Brasil y Argentina como si fuéramos lo mismo, también si yo soy un inversor afuera, digo, ¿cómo voy a ir ahí? Espero que esto aclare. Entonces, me parece que el tema del veto está dejando una enseñanza, a mi juicio, que debiera ser escuchada por el PRO. El PRO se cree que ha ganado con el 54% en primera vuelta y no se da cuenta de que no es el gobierno del PRO,
es el gobierno de Cambiemos. Parece que todavía no ha tomado conciencia y reflexión sobre esto. Y me parece que, por lo tanto, la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo ¿Pero qué estás político... diciendo, que no escuche a los sectores? Yo estoy diciendo que hay una interna muy fuerte que se expresa claramente en posiciones económicas, como es de público conocimiento, ya lo hemos relatado acá, ¿no es cierto?, los otros días, y creo que, por lo tanto, el PRO tiene que aceptar la necesidad de marchar a un acuerdo político, económico y social, como amplios sectores internos dentro de Cambiemos se lo están planteando. Ahora, ¿cuál es el rol de las centrales obreras? Veníamos diciendo en la semana pasada, el Todo domingo, para vos. una cuna Mar del Plata. A ver, Manuela. En este momento el problema de las centrales obreras es que están siendo totalmente funcionales al gobierno. Pero fueron hasta ahora las que más Están- convocaron gente, digo. a Pero nivel eso creo oposición que no hay va a nada haber que un fue plan hasta de el lucha 29 de que va a abril, ser cada vez cuando más se vino el fuerte en momento Ahí te la palabra, del Patricia. movimiento obrero. Cuando se vino el momento donde había que salir, porque el que prometió que si había veto hay paro fue Moyano. O sea, el que dijo eso fue Moyano. Llamaron el 29, ejercieron presión, porque hay mucha presión por la base, pero ahora en la última semana, donde el descontento todavía es mayor, están jugando. Si hubiese habido un paro general después del veto, era una enorme inestabilidad para el macrismo. Quedaba totalmente en cuestionamiento que pueda seguir su gobierno. Entonces las centrales obreras se acomodaron para no colaborar con ese cuestionamiento al gobierno. Por eso han traicionado a los trabajadores. Las centrales, sobre todo la CGT, Moyano y ¿Para Caló. vos deberían haber hecho paro? Por supuesto que Y deberían mostrar haber esa hecho paro. inestabilidad. ¿Cómo defender los intereses de los trabajadores si no? El problema es que acá hay un plan económico que es brutal contra los de abajo, que el Congreso, el rey Macri, el monarca Macri, el emperador Macri te veta lo que no le gusta. Entonces hay un límite brutal a esa institución en este momento. ¿Y cómo defendés a los de abajo? Que A están ver. desmejorando brutalmente sus condiciones de vida. A ver, Patricia, si no había dame paro, un no hay segundo. manera de defendernos. Patricia. Yo nunca voy a poner en el mismo lugar a los trabajadores, aunque tengan sus representantes con lo que yo pueda estar más o no de acuerdo, que con los grupos económicos o el gobierno de turno que los representa. Nunca, jamás. Tampoco voy a tapar el sol con las manos echándole la culpa a los sectores de las centrales obreras de que sean funcionales al gobierno. Yo creo que esa pelea se va a dar en la calle, por supuesto, como todas las reivindicaciones sociales y laborales que va a haber, porque este es un gobierno de grupos económicos que gobiernan para los ricos y eso, por más que puedan maquillarlo, intentar maquillarlo permanentemente, no lo pueden esconder. Entonces, en tal caso, yo lo que apelo es a que se haga cargo la jefatura de gobierno, del gobierno de Cambiemos, en la nación, en la provincia, de que están tomando decisiones políticas y económicas para enriquecer a unos pocos y para generar excluidos y desocupados y generar hambre. Porque ante esa inestabilidad hay algunos que lamentablemente se enriquecen, ¿eh? No es una casualidad o un capricho generar pobreza y generar hambre, por más macabro que suene. A ver, Hay Fabiana, algunos que ¿qué- se enriquecen con la pobreza de otros. ¿Qué pasa con las centrales Entonces, obreras? Bancamos un segundo, no me Patricia, dejaste terminar Pero es que si la no, se hace idea. muy largo, por Claro, favor. siempre es más Nosotros lo resumamos. cortito para, bueno, algunos. Está ¿Querés bien. terminar tranquila, dale. No, que lo que quiero plantear es que en tal caso el pueblo sí tiene, los humildes, los trabajadores, en el voto la posibilidad de dar vuelta a esta situación. Como aprendizaje lo que nos tenemos que llevar es nunca más votemos El hambre a un no gobierno de tiene derecha, tiempo. El nunca hambre no más tiene votemos tiempo. a Le un están gobierno diciendo a la que gente que espera represente a los 2017 grupos o 2019. económicos. ¿Sabe lo que El pasa? hambre Como algunos se hambre ponen hambre. nerviosos. Bueno, Llamar a ahora elecciones podemos dar vuelta a esta es Manuela. llamar a apoyar a Ahora un Macri. segundo. ¿Cuál es el rol de las centrales obreras? Las A ver, centrales a ver. obreras hoy van a tener que responderle específicamente su inacción a los trabajadores y a quienes son los que los votaron. Tanto las tres CGT, Seguro. no hay dos, sino son tres, incluyendo a Barrio Nuevo, como las CTA, las cuales yo califico, Vichelli lo califico de siempre como algo notable. Yasky no puede hablar. Yasky habla del 11 de diciembre para acá. Antes se callaba la boca y aceptaba lo que le daban. Las otras tres CGT van a tener que avisar por qué sacaron toda la gente el 29 de abril y cuando fue el veto directamente mandan a hacer ollas populares. Pero no muestran también son lo que... ONG, no son CGT. Fabián, a ver, digo, en el contexto de la CGT, hay un Moyano que hace 2 semanas nos anunciaba en vivo acá en televisión Que se diciendo iba. que se va a dedicar en la AFA y se va este año y dice que no va ¿Estás más. seguro vos que se va? Bueno, él fue lo que dijo, por lo menos en su Yo declaración. lo quiero ver en agosto. Yo te estoy diciendo lo que él dijo, ¿ok? Un Barrio Nuevo que también, digo, por otro lado está diciendo que quizás se corra, se haga un costado. ¿No está como debilitado y Ahora, digo todo el mal? A ver, Cristian. Nicolás, No sé mirá. si vienen dirigentes están actuando mejores, como no hay 90. problema. A ver, ¿me Sobre permitís? todo Barrio Nuevo, que Ustedes decía que están había que hablando parar de robar de- 2 años para que le ande ¿Me bien al permitís país. un minuto? El movimiento obrero. Acá Y no ustedes logró están hablando, convencerlos. están Y no logró hablando de convencerlos. los sindicatos de la CGT y en el acto de la CGT del 29 apenas si se habló de los jubilados.
apenas. Creo que uno de los dirigentes habló solamente de los jubilados ahí al pasar. Los jubilados no tienen sindicatos. Los jubilados son los que más están sufriendo todas estas tarifazos, todas estas medidas. Y ahora se le quiere dar un mimo, que no es un mimo, para mí es una palmada más en el pulmón para que se les escape, con este blanqueo de capitales. Lo que se tiene que proponer acá es una verdadera reforma social, un pacto social como el Pacto de Toledo, que no venga uno y haga un péndulo, como fue el kirchnerismo, que venga Macri y ahora quiera, porque van a ir por los fondos de la ANSES. Hecho mal, pero tratamos de eso es verdad. Lo hicieron bien en algunas partes y mal en otras. Ahora, ¿sabés que van a ir por los fondos de la ANSES? Y no, que es preocupante, que nos vamos a quedar nosotros sin jubilación. Porque cuando ustedes, los periodistas, y muy bien hecho, pincharon al ministro para ver si iban a vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, primero dijeron que no. Cuando lo pincharon bien, dijeron, bueno, si queda alguna cosa vamos a tener que vender. El vender las acciones es preocupante porque ni vos, ni yo, ni nadie nos vamos a quedar sin jubilación al futuro. Los únicos que han defendido a los jubilados en este país son los trabajadores, que desde distintas expresiones, desde abajo, por arriba, y que han obligado inclusive a las direcciones de sindicales que no son ni las más democráticas y en general no están defendiendo, en este caso las direcciones sindicales tradicionales, a los trabajadores, los han obligado a tener el 82% móvil, por ejemplo. Entonces me parece que hay que enfocar, primero para aclarar un poco esa situación, porque si no parece que el único que puede defender a alguien es el Frente Renovador en el Congreso. A mí me parece que hay un problema social, el que más hizo dentro de la medida. Hay un problema social enorme en este momento con la situación que se está viviendo por abajo, que las CGTs, sobre todo las CGTs, el jueves hay un paro de la CTA igual, el 2 se van a estar movilizando los estatales, están exigiendo en la provincia reapertura de las paritarias, que han cerrado con un PCN de manera también ultra burocrática, están exigiendo que se reabran, se van a movilizar el jueves. Ahora bien, las CGTs, que son las que tienen más poder de fuego, por eso uno se ubica desde la CGT y marca en esas exigencias. A mí la verdad no me interesa qué pasado tuvieron o sí, lo conocemos, lo denunciamos. El problema es si ahora van a hacer algo o no. Ahora están jugando para Macri. Frenar todo es jugar para que pase el ajuste de Macri. Para nada. Y cualquiera que ¿Por qué pensás que se plantea esto, que están jugando para Macri? A ver, todo lo que provenga de sectores que hablamos mucho, nos peleamos, estamos todo lindo, todo bárbaro, pero hay que generar propuestas. La gente vota un candidato para que genere propuestas. Y si no llega a ser presidenciable, tiene que generar propuestas desde el Congreso, que es el ámbito que tiene. El espacio del interbloque UNA, que hoy tenés 40 diputados, y van a seguir llegando, porque están empezando a llegar, van a seguir llegando, genera propuestas superadoras a las opciones que viene dando generalmente el gobierno. Ni hablemos de lo que generaba el Frente para la Victoria. Obviamente, ellos tienen la misma metodología de comunicación. Comunican cuando mandan el proyecto. Lo que no se dio cuenta, Cambiemos, es que el Frente para la Victoria en el Congreso tenía 54% de los votos en diputados y mayoría en senadores. O sea, lo que mandaba salía a rajatabla. Cambiemos no lo tiene. El 25 de octubre se dividió en tercios. 37, 35, 21, 22. Se dividió. ¿Qué es la política? Consensuar. No entienden que tienen que consensuar. Vos no le podés decir a la gente específicamente, vamos a hacer esto y bánquensela. Te lo dijo directamente Aranguren, cuando dijo, si no pueden comprar nafta, que no carguen. Te lo dijo Frigerio. De corrupción. El CEO Patricia, de perdóname. Te lo dijo Frigerio. En el sur aumentó 2000% el gas porque la gente andaba en remera dentro de la casa. ¿Y cómo querés que ande en la casa? Vestida de traje. Y después ahora también siguen saliendo con estas cosas que no sirven. Sensibilidad social. Le estamos metiendo propuestas superadoras desde el Frente Renovador, desde el 10 de diciembre a la fecha, calculándole inclusive cuánto es el pago de los juicios a los jubilados, que eran 300.000 y que salían del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Digo, si tenías propuestas superadoras, ni siquiera toman la propuesta que les dimos. Utilizaron esa plata para los jubilados. Quiero compartir con ustedes algo que de verdad fue un escándalo. Lo que dijo González Fraga, no sé si lo escucharon ustedes. Ese es otro cachivache. Lo tenemos para compartir y para que lo debatamos. Pónelo, a ver. Javier, digo, para el ciudadano de a pie, el que no tiene plata porque no le alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo, ¿cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, o sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos,
viene el año que viene, pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo. Todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional. Esto creo que es el tema central de la propuesta de Macri. Claramente no está atrás de una burbuja de crecimiento, sino está atrás de un proyecto mucho más largo de un país volviendo a ser un país productivo como lo fuimos hace. ¿Qué significa esto? Ahí lamentablemente creo que se expresa lo que yo vine planteando desde el principio del programa. Ellos mismos lo están diciendo. Hay una meritocracia, o sea, hay un grupo selecto de argentinos que pueden consumir, tener plata, viajar, y el resto, los millones de argentinos, están excluidos, tienen que quedar fuera del mapa porque no es productivo, porque no es sustentable. Entonces, de esa manera justificamos que algunos se salvan y otros tienen que estar condenados a la pobreza. La verdad es que da lástima, da vergüenza este tipo de declaraciones que además son un hecho político real. Eso es lo más grave de la situación. No es la opinión de un funcionario, son las medidas políticas y económicas que se están adaptando desde el principio. Entonces, lo que yo creo que tienen que hacerse cargo, que la sociedad tiene que hacerles pagar el costo político del daño social, económico que nos están haciendo. Porque cuando una mamá ve llorar a su chico de hambre, esa crueldad el costo político lo tiene que pagar quien hizo esa situación, Miguel, que es este gobierno. Y perdón, la segunda cosa es los espejitos de colores que van a venir. Se va a venir esa lluvia de dólares, se va a venir esa inversión, y es peor que en la época de la colonia. Con los españoles por lo menos te daban los espejitos de colores. Ahora no, te dicen que viene el año que viene. La verdad es una vergüenza. Miguel, ¿qué significa lo que dijo González Fraga? ¿Cómo González Fraga, no? Es Javier González Fraga, sí, un economista que fue presidente del Banco Central. Paradójicamente, dentro de la interna de Cambiemos, él juega con los sectores Prat-Gay y los sectores, diríamos, más keynesianos. Digo, me preocupa que haya dicho esto, porque entonces no quiero pensar lo que hubiera dicho, qué sé yo, Melconian o Sturzenegger, digo, ¿no es cierto? Entonces esto es una preocupación. Yo no lo voy a traducir, creo que claramente no es compartible, creo que ha habido un error en la forma en que lo ha dicho, pero me parece que pone en blanco sobre negro una situación de la confusión que está generando un sinceramiento hecho con una balanza que claramente ha caído sobre las espaldas de los más desposeídos. Paradójicamente, Javier González Fraga es el que le dice al gobierno: muchas de estas medidas se han tomado tarde y mal, y tendrían ahora, estas que están apareciendo para reparar, la de las pymes, la de los jubilados, haberse tomado antes de haber efectuado el ajuste. Entonces me parece que... Pero también habla de un aspecto que quizás me parece lo que más ruido hizo, y sobre todo en las redes sociales, que explotó, el factor de la ilusión. Como si le había generado una ilusión a cierta gente de poder viajar al exterior o poder tener un celular. No tienen derecho. Déjame cerrar acá y voy con ustedes. ¿Qué significa eso que dice? Yo creo que ahí claramente hay un error de interpretación de González Fraga y una valoración política que me parece que el radicalismo, que se planteó ser la causa de los desposeídos, obviamente no es la que está definiendo en estos momentos. A ver, Manuela. No hay un error en la forma, como dice acá Miguel, es claramente un sinceramiento de lo que el gobierno opina que se merecen los trabajadores, y eso es nada. Le está diciendo que comprarte un plasma no es cosa de trabajadores, tener un celular lindo no es cosa de trabajadores, viajar al exterior no puede ser cosa de trabajadores. Entonces, ¿qué está diciendo? Este es un gobierno antiobrero y antipopular que quiere rebajar las condiciones de vida, y eso es el contenido del ajuste. Ahora, está bueno aclarar palabras para alertar. Cuando les dicen sinceramiento, desconfíen. Sincerar las variables económicas del Estado es esto que se está haciendo ahora. Pero no podría hacerse de otra manera, porque lo que te están tratando de imponer es que la única salida para la Argentina es que la paguen los trabajadores. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se usaron los 15.000 millones de pesos
de dólares con lo que se pagaron la deuda externa para los jubilados, para hacer inversiones en materia energética. ¿Por qué se le sacó entonces los miles y miles de millones de dólares que pagaban en materia de retenciones el agro o el impuesto a la megaminera? O sea, que la plata está, no es, le están diciendo al pueblo argentino, al pueblo trabajador, que no hay plata para arruinarle la vida y rebajar sus condiciones de vida. A ver, Cristina, cuando hay plata para lo de arriba. Que estamos hablando de que no se pueden, que vivimos una ilusión, y en el PAMI hace un mes atrás le empezaron a apodar a los jubilados a recortar los medicamentos, que hoy tienen que pagar mucho más porque encima el medicamento aumentó en más de un 50% y esos medicamentos que antes tenían con cobertura al 100% en muchos casos, hoy no los tienen. Entonces, ¿qué me están hablando? ¿Qué me están hablando? ¿Qué me están diciendo que el adulto mayor con estas medidas va a ser el privilegiado? Aquí están recortándole todos los derechos que tiene el adulto mayor, inclusive vienen por nuestras jubilaciones futuras. Porque si venden el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, muchachos, nos quedamos sin nada. ¿Eso va a pasar, Fabián? El derrame de los primero pobres hacia primero los vamos ricos. con las declaraciones de las González Fraga. acciones, si Lo ven que yo las te voy a decir acciones. es mucho más directo. Eso habla de un pensamiento de centro-derecha a derecha, ¿sí? Específicamente, tanto como dijo Patricia como dijo Manuela, ¿sí? Pretender que el trabajador no pueda acceder a los bienes es un pensamiento retrógrado, ¿sí? A ver, lo que no entendió González Fraga es que primero en la economía tenés que generar consumo. Si no generás consumo, la economía no se mueve. Lo que no entendió el Frente para la Victoria en su momento es que la del consumo había que pasar a la inversión. Y lo que está faltando es inversión, pero no disminuyendo el consumo. Estamos hablando de eso. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un valor de renta de 70, 80 mil millones de pesos por año. Sí. Y se incorpora la razón de 170, 180 mil millones de pesos por año del aporte de los trabajadores al ANSES. Entonces, el año pasado eran 550, este año son 750, 800. Entendamos esos números. Se puede pagar sin vender las acciones. Es cierto. Cuando uno vende las acciones del Fondo de Garantía, lo que está haciendo es licuando el patrimonio del ANSES. ¿Y por qué pensás que quieren vender las acciones? Porque no le cierran los números cuando Porque tenían que quieren cerrar los beneficiar a números Clarín, con los porque quieren subsidios beneficiar a económicos del Clarín, presupuesto. Porque desde que se... ¿Por qué se- Clarín? Claro, los ¿sabes grupos por qué económicos van a- ¿Me permitís? Porque cuando se estatizó el sistema de jubilación, al Estado, 2008. en el año 2008, que en realidad no se estatizó, se unificó el sistema previsional en uno, las AFJP tenían inversiones en Clarín, Techín, etcétera. Coca-Cola, bueno, la empresa pero vamos de con todo Clarín. tipo. El tema era cuando mucho más Clarín, directo. cuando Las acciones eran para Entonces, los obtener la empleados renta. financiaban no para las que se vendiera trabajadoras, política. financiaban las empresas. Entonces, cuando En eso vamos a terminar. Clarín termina teniendo participación del Estado en sus empresas, ¿qué pasa? A Macri ahora no le interesa que perjudicar a sus grupos aliados. Entonces, le van a tirar un flaco favor a todos estos grupos, Techín, a los amigos, con el patrimonio nuestro. Y desinvirtiendo la ANSES, Licuándolo. dejándola residual como cuando la recibió Massa, porque Massa la recibió residual, casi terminada la ANSES, aniquilada del gobierno menemista. Menemista de la Ruista. Sí, Porque menemista y de la asumen Ruista. en el 2002. Y te diría yo Dualde. más, desde el año 86, antes que esté el ANSES, ya Y no tenía Alfonsín fondo de decretó nada. la emergencia previsional. De ahí en más, la hecatombe para los jubilados. Siempre que charlamos y que vienen acá los fines de semana, de verdad que es un placer para poder compartir estas charlas y estos debates. Siempre uno concluye que de verdad los que están los que viven la crisis y aquellos que la pagan, ¿no? Que la sufren, que la están sufriendo. Hoy en la este están momento. pagando los trabajadores y Sí. los jubilados. Y siempre Claro, sí. pensamos, Y los pobres, siempre y los pensamos humildes que Sí. no tienen ni Perdón, a ver, trabajo un segundito. en blanco. Por favor, un para segundito. subsistir. Siempre pensamos, y seguramente ustedes del otro lado, porque están llegando un montón de mensajes en redes sociales, hay muchísima gente del otro lado que está mirando este debate que es realmente interesante. Que es cierto, digo, pasan los gobiernos que pasan y siempre los temas, lamentablemente, Se repiten. de debate se siguen repitiendo de un costado o de otro. Lamentablemente, los más viejitos, los jubilados, la están pagando y la están pasando fea. El otro día pasaba, y no es un detalle menor, sobre el sistema de salud de la República Argentina, que es nefasto. Y les voy a decir que el otro día me tocó ir a dos clínicas privadas y con obra social de primera línea, podría decirlo, no mía, sino de un Está familiar. está todo devastado. Todo igual. Y es realmente un desastre. Me tocaba ver a los ojos la cara de jubilados donde realmente se priorizaba el pago
a la atención. A la ¿Qué quiero atención, decir? siempre. Habían 2 personas, y con esto trato de simbolizar cual. toda la situación, 2 viejitos realmente, no sé si tendrán 80 años, que realmente me daba lástima el trato que recibían. Tal Era una cual. señora que prácticamente estaba algo así como desorientada, no sé el factor médico, o no sé lo que le pasaba realmente, y su marido, que también necesitaba asistencia, y a la mujer que una enfermera le decía, señora, vaya a pagar para que sea atendida. La señora no clínica sabía del dónde doctor era. Cureta es Perdón, eso. perdón, porque era una clínica, era un hospital muy grande, no quiero mencionar, pero No. sí quiero decir que realmente en los sistemas de salud, donde los médicos realmente cobran miseria. Yo charlaba con una doctora cuando nos atendió 2 horas después, en una urgencia, había una doctora en una primera clínica que estaba atendiendo 2 ambulancias y caían pacientes, mientras nosotros acá en los noticieros alertando con profesionales por el fenómeno de la gripe A, del dengue, que es algo que nos piden, que está ocurriendo. Vienen los profesionales a decir, vayan a una guardia. El dengue La ya gente, pasó, la bronquiolitis. la gente va a una guardia y no tienen soporte para ser atendidos. Entonces digo, si esto pasa en una clínica privada, con una obra El social, una problema- prepaga a ver, altísima, el Imagínate problema- en el lo que pasa sistema en los sectores público de públicos. salud. Yo Es el estuve sistema el de salud otro que día, viene hace una colapsado hace semana, años. en el Hospital Cordero de San Fernando, en donde se cerró literalmente el servicio de emergencia pediátrica. Se cerró completamente porque había 2 profesionales a ver, nada más de guardia, el- que ganaban menos de Los 15.000 hospitales, pesos a cada ver, uno. Los hospitales hoy están tremendamente colapsados en cuanto a niveles de atención, por eso desborda en las obras sociales y las prepagas. cual. ¿Sí? Por lo tanto, las Imagínate cómo prepagas está la y salud obras pública. sociales, a través de las clínicas, sanatorios, también están desbordados. El problema es que hay que resolver en origen. ¿Cuál es el origen? Los hospitales públicos. Nicolás. Hay que brindar un Ok, a mejor ver. sistema de atención en los hospitales Una Mira, yo te públicos. voy a dar, te voy a dar, O te generar voy a algo dar en el, serio. de excelencia, No, tenemos no, que por favor, dar te voy a dar la el salud de dato. nuestra Sí. población. En cualquier momento se viene un paro de cabecera de médicos de cabecera De que PAMI. atienden al PAMI. ¿Por qué? Porque los médicos de cabecera, ¿sabes cuánto están cobrando por cápita? Entre 10 y 12 pesos por jubilado. A ver, si se atienden o no, o si se atienden más de una vez al mes. Por mes, si un adulto mayor va 3 o 4 veces al consultorio, le están pagando a ese médico por consulta 3 o 4 pesos. Con eso no puede vivir un médico de cabecera, que lo que hace es incorporar mucho más adultos mayores, porque el PAMI no les actualiza la cápita, y lo que hace es aumentarle la cantidad de jubilados en atención. ¿Y sabes cuál es la atención de este pobre médico de cabecera también que sufre esto? El buenos días y mucho gusto. Y de ahí se va el jubilado sin nada. No tengo más tiempo, les quiero agradecer a todos, pero quiero dejar un paréntesis porque les agradezco por el debate político, pero me parece que es algo en lo cual nos involucramos todos, que es la causa de Ni Una Menos, y sé Sí. que el viernes va a haber una Exactamente, movilización gracias nuevamente, Nico. sí. Quería aprovechar el espacio para contarles que el viernes nos estamos movilizando, se cumple 1 año del Ni Una Menos. Desde Las Rojas, la agrupación de mujeres que integro como militante también del Nuevo Más, somos parte de esta convocatoria junto a muchísimas periodistas que todos ustedes deben también conocer, de muchos medios importantes del país. Hay muchas organizaciones sociales, mujeres, muchos casos de víctimas que no tienen respuesta en el Estado y que salen a la calle. ¿Cómo hace Hoy la gente vimos- para enterarse dónde hay que ir? Vamos a estar el concentrando viernes desde de las 17 a las 17 17 horas. Vamos a movilizarnos del Congreso a Plaza de Mayo. Este año es una marcha. Vamos a ir a la sede del Poder Político y vamos a estar diciendo que en materia de violencia hacia las mujeres, el Estado y el Gobierno son responsables. Y hoy que nos enteramos la terrible noticia Lo de Micaela, que apareció su cuerpito, es impresionante la cantidad de femicidios que hay. Se están desmantelando directamente todos los centros que había, los pocos que había en funcionamiento en el Estado. Muchos programas de erradicación de violencia no tienen fondos. Bien. Y la situación está en crecimiento. Así que Gracias, las mujeres gracias. a la calle nuevamente el viernes. Gracias, con la y mente. me Tenemos parece- que estar todos presentes y me si parece me eso. permitís, Sí, si a me ver. permitís siendo mujer también Por favor, sí, por convocar supuesto. al viernes y plantear que hay políticas que están siendo rechazadas por el gobierno de la provincia. Nosotros hemos presentado políticas, por ejemplo, para generar un subsidio para todos los niños y las niñas, los hijos de las víctimas de femicidio de la provincia de Buenos Aires, que puedan tener un ingreso y además cobertura de salud, que no aprobó la gobernadora. O sea, hay emergencia para los grupos económicos, pero no hay emergencia Sí. para la vida de las mujeres y de los pobres. Sí, y cinco- que hay un montón de mecanismos que todavía están ausentes, que en el caso de la justicia también hay que mencionarlo, porque no es solo el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial el que genera también que esto suceda. Por ejemplo, hace un mes no había una sola condena por femicidio
en la provincia de Buenos Bien, Aires. les agradezco, no tengo más Se tiempo, perdón. incorporó Y se mueren cada el- 30 horas una se mujer, así que incorporó el eje evidentemente de la hay- exigencia de la legalización del aborto este año en la movilización del Ni Una Menos, tema muy importante. Por supuesto. Porque hay casos de Que criminalización. lo vamos a dejar para un debate, me parece es Bárbaro. súper interesante. Les agradezco de verdad por haber venido. No, y me ustedes, encanta que las dos mujeres tomen la posta, porque de verdad todos adherimos a esta marcha y que vayan muchos. Tenemos que ir muchos, tenemos que estar Tenemos que ir presentes. Nosotros tenemos desde el que hablar Frente de estos Renovador, temas. como el Ok. año pasado, vamos a estar asistiendo también. Gracias. Hacemos una pausa, una pequeña pausa. Les agradezco a todos los que se han sumado en este debate. Hay muchísima gente, son muchos de ustedes los que se suman todos los fines de semana acá a compartir este remix de noticias. Última pausa y ya venimos con más. Quisiera paredes